Antes de ser el primer papa, era San Pedro un pobre pescador judío, natural de Betsaida, aldea situada a orillas del lago Genesaret. Vivía en Cafarnaúm en casa de su suegra, desposeído de instrucción y de bienes temporales. Vivía del arte de pescar, en unión de su hermano Andrés. El primer encuentro de Simón Pedro con el Divino Maestro tuvo lugar en el río Jordán, a orillas, donde el precursor, San Juan, bautizaba. Su hermano Andrés, que sirvió de intermediario para la presentación, dijo un día a Simón: «Hemos hallado al Mesías», y llevó a su hermano a Cristo. El Señor, viendo a San Pedro, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. De hoy más te llamarás Cefas», que en la lengua siríaca o caldea es lo mismo que Pedro o piedra. Con esta mudanza de nombre quiso Jesús dar a entender que la tomaba por sí y le consideraba como uno de sus discípulos. Pedro y Andrés simpatizaron ya entonces con Jesús, pero la vocación definitiva solo tuvo efecto pasados algunos días, cuando ambos hermanos se hallaban en Cafarnaúm, después del milagro realizado por el Salvador en sanar a su suegra de una grave calentura. Estaba Jesús un día con los 12 apóstoles por las aldeas de Cesarea de Filipo, que está en los confines del norte de Palestina, y en camino les preguntó: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Respondieron ellos: «Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo?». «Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo», respondió Pedro. Jesús añadió: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esas palabras le valieron ser escogido por jefe del colegio apostólico y de la Iglesia Universal. «Y yo te digo», añadió Jesús, «que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desates en la tierra también será desatado en los cielos». Inmortales palabras que resonarán día tras día y siglo tras siglo, hasta la consumación de los tiempos. Pedro no estaba todavía suficientemente dispuesto para ser apóstol. Necesitaba formarse en concepto exacto del hombre de Dios, cuyas humillaciones no entendía. Cuando Jesús reveló a los apóstoles las afrentas, tormentos y muerte que había de padecer en Jerusalén, San Pedro, con audacia y familiaridad extrema, se atrevió a censurar a su maestro. «Ah, Señor, de ningún modo, no será así como dices». Eso le valió la severa amonestación: «Quítate delante de mí, Satanás. Me escandalizas, porque no tienes gusto de las cosas que son de Dios, sino de las cosas de los hombres». Para darle a entender mejor las cosas de Dios, Jesús llevó a Pedro con Santiago y Juan al monte Tabor, y ante ellos se transfiguró, vistiéndose por breve tiempo en eternos resplandores. Pedro, estático ante aquella visión gloriosa y fuera de sí de admiración, exclamó: «Señor, qué bien estamos aquí». Propone luego a su maestro levantar 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y la tercera para Elías. El cielo le respondió. En la nube resonó la voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, escuchadle». Desvaneciéndose el punto aquella luz, los 3 apóstoles quedaron solos con Jesús, en cuya divinidad creyeron entonces firmemente. Fue San Pedro testigo de la agonía del Salvador, testigo soñoliento, ¿por qué no decirlo? Y tanto que Cristo, muy afligido, le dijo: «Simón, ¿tú duermes? Aunque no has podido velar 1 hora conmigo, velad y orad, para no caer en la tentación». Después de ser tomado preso Jesús, Pedro quiere cerciorarse dónde lo van a llevar.
lo sigue de lejos, entra disimuladamente en el patio principal de la casa de Caifás y se junta con los criados, que estaban calentándose alrededor de una hoguera improvisada al aire libre. Todos le observaban. La lengua se nota, la facha y ademanes diferente de todos los que estaban allí. Una criada le mira y le dice: «Este también solía andar con él. ¿No eres uno de ellos?» «No, mujer, no lo soy, ni le conozco, ni entiendo lo que dices». Y cantó el gallo. Pasa por allí otra criada y ella también le dice: «Este solía andar con Jesús Nazareno. ¿Tú eres también discípulo suyo?» «No, hombre, no lo soy». Y otra vez negó con juramento a Jesús: «No conozco a ese hombre». A poco rato vuelve y le dicen: «Tú andabas también con el que le llaman Galileo». «No conozco al hombre, ¿de quién me habláis?». En esto cantó otra vez el gallo, ya por segunda vez. Jesús cruzó el patio en aquel mismo instante y miró a Pedro, el cual se acordó de la predicción de su maestro. Avergonzado, cariacontecido, se fue muy doloroso y arrepentido por haber negado a Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro va corriendo con Juan al sepulcro. Entra el primero y solo ve los lienzos en el suelo y el sudario que estaba recogido. Ese mismo día se apareció Jesús y les aseguró que le perdonaba la triple negación. Días después apareció el Señor a los apóstoles en la orilla del lago de Tiberíades, y tras una pesca milagrosa, dijo a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, por cierto, Señor, bien sabes que te amo». Jesús le contestó: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez dijo: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, ya sabes que te amo». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro, con tristeza, al ver que Jesús le insiste, como desconfiado de sí mismo, contesta: «Todo lo sabes, Señor, bien sabes pues que te amo». Jesús contestó: «Apacienta mis ovejas». Quería Jesús obligar al apóstol a reparar la triple negación con aquella triple propuesta de amor. Con el mandato de apacentar los corderos y las ovejas se indican a los fieles y las ovejas a los pastores. Desde el día siguiente de la ascensión, Pedro fue papa, y como tal, obró sin que nadie lo contrajera. En el cenáculo donde los 11 aguardaban la venida del Espíritu Santo, su primera providencia fue sustituir a Judas, cuya defección dejó una vacante en el colegio apostólico, y presidir la elección de San Matías. El día de Pentecostés fue el primero que predicó a los judíos con atrevimiento y libertad sobre el Cristo que había crucificado, y ese día en un sermón convirtió a 3,000 personas. Fue la primera redada de pescadores de hombres. A los pocos días obró un milagro, el primero que se hacía en prueba de la doctrina evangélica. Subía al templo con Juan a la hora 9, cuando hallaron en la puerta hermosa a un cojo de nacimiento que les pidió limosna. «No tengo plata ni oro», le dijo Pedro, «pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda». Predica luego Pedro a la muchedumbre y 5,000 hombres piden ser bautizados. En sus viajes por Siria y Asia Menor, puso San Pedro la cátedra pontificia en la ciudad de Antioquía, que vino a ser después de Jerusalén y antes que Roma, cabeza de la catolicidad. En memoria de ello, se celebra en la iglesia el día 22 de febrero la fiesta de la cátedra de San Pedro. Pedro partió para Roma, donde estableció la iglesia, que fue primer pastor por espacio de 25 años. Llegó acompañado de su discípulo San Marcos, que después escribió el segundo evangelio a petición de los fieles, según lo que oyó al mismo San Pedro.
Aunque especialmente encargado de la iglesia de Roma, no por eso descuidaba a las demás. Escribió 2 cartas a las iglesias de Asia. Envió a San Marcos a fundar la iglesia de Alejandría, de suerte que las 3 iglesias patriarcales más antiguas, que son Roma, Alejandría y Antioquía, le son deudoras de su fundación. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y estuvieron presos en la cárcel de Mamertina, de la cual les acusaron el 29 de junio para llevarlos a la muerte. San Pedro fue crucificado cabeza abajo en el Monte Vaticano. San Pablo, por ser ciudadano romano, fue degollado en un lugar que ahora le llaman las 3 Fontanas. Los cristianos tomaron las sagradas reliquias y las enterraron con gran veneración.